Lo primero de este vídeo es saber qué es un OSL, que viene a significar un objeto que es una fuente de luz en sí mismo, como por ejemplo puede ser, yo que sé, una bombilla. Y este puede afectar a la luz y al color de los objetos que están a su alrededor. El estudio de la luz, cómo actúa con los objetos de su alrededor y las mezclas de colores aditivos, es un tema que es bastante profundo y que requiere de mucho estudio. Pero no os preocupéis, ya que yo lo he sintetizado la información, he quitado todo lo que no sirve para la pintura de miniatura y os voy a intentar resumir de una forma muy concreta para que cuando vosotros estéis con las miniaturas, pues lo podáis aplicar de una forma muy sencilla. Para la primera fase voy a coger una peana en la cual vamos a hacer un OSL, pero antes de ello, ¿cómo se hace un OSL o en qué consiste en esencia? Pues mira, un OSL, la esencia es, si tu objeto de luz está aquí en el centro, ¿vale? Estoy sin pintura, esto es agua nada más. Está aquí en el centro, la zona central va a ser la más brillante y la luz se va a ir volviendo más tenue conforme se aleja del punto central. La luz va en 360 grados, es decir, iluminaría desde aquí hacia todas direcciones, para arriba, en diagonal, hacia todas las direcciones, como si fuera una pelota, y se va atenuando conforme se aleja del punto de donde proviene la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí tengo un objeto que estaría aquí en la parte alta de la miniatura, pues estarías menos afectado por esta luz que un objeto que estuviese mucho más cerca. Otra parte importante es que todas las aristas que están mirando hacia el centro, que están encaradas, si yo aquí tuviera un objeto, un volumen, y esto fuera una arista, esta arista que está mirando para aquí sería muy luminosa, y si tuviéramos una arista aquí arriba que está mirando también hacia abajo, tendría menos luz que esta de aquí. Por lo menos menos luz de la del color de este objeto. Sabiendo eso, ya tenemos la mitad del OSL ganado. Ahora bien, ¿qué errores se suele cometer cuando pintamos OSL que hace que se pierda este efecto? El principal o uno de los principales es la saturación. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente, cuando estamos pintando un OSL, solemos coger un color muy potente como principal, ¿vale? Porque nosotros vemos una luz verde y decimos, vale, pues voy a coger, yo qué sé, este verde. Un verde que es bastante potente. Si yo este verde empiezo a aclararlo con colores o muy blanco o colores grisáceos y hago que el verde sea menos intenso, que sea menos vivo, voy a perder el efecto. ¿Por qué? Porque la luz, en esencia, sus colores, los colores de la luz son puros. Son los colores que tiene el propio arco iris. Y si miramos un arco iris, veremos que sus colores tienen una intensidad muy alta. Por lo tanto, si nosotros desaturamos esa luz, la hacemos que pierda viveza, lo que nos va a pasar es que vamos a perder el efecto de que es un objeto que está emanando esa luz. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando iluminamos de, en vez de coger un color que nos guste y empezar a aclararlo con blanco, coger e ir aclarándolo con colores que tengan mucha potencia ya de por sí. Con esto voy a conseguir que sí que parezca una luz. ¿Por qué? Porque estoy aclarando, pero sin perder intensidad de color. ¿Cómo lo haríamos? Pues mirad, yo cogería un color base, este verde que os he enseñado al principio, este sería el color más oscuro, que es el que se encuentra más alejado. Y haríamos un primer haz de luz, si la luz estuviera en el centro. Es importante que sepamos que la luz se expande de forma homogénea, igual en todas direcciones, sin alteraciones, va muy suave. Por eso cuando lo aplicamos con el aerógrafo funciona bastante bien. ¿Se puede hacer OSL a pincel? Por supuesto, pero en superficies grandes es muy complicado, ya que tendremos que intentar generar esa suavidad. Pero con el aerógrafo se consigue mucho más rápido, ya que por su naturaleza se comporta más parecido a lo que sería una luz, es decir, va mucho más suave haciendo un degradado regular por la superficie. Este sería nuestro primer haz de luz, que es el que sería más tenue. Ahora cogeríamos el del color que queremos que sea la propia luz. Y como hemos dicho, no vamos a aclarar con blanco, ya que si aclaramos con blanco, lo que va a pasar es que vamos a desaturar y se va a perder el efecto luz. O se va a perder, no, a lo mejor no en su totalidad y podemos seguir engañando al ojo, pero va a ser muchísimo menos creíble que si vamos aclarando con colores con buena saturación. Vamos a coger este color que tiene muy buena saturación,
lo vamos a mezclar con un 10% del color anterior para que el salto tampoco sea súper brusco. Voy a aprovechar los restos que me quedan aquí para obtener un color vibrante con el que seguir mi iluminación. Partimos de la misma base. En el centro sería donde la luz es más potente y se va oscureciendo. Ahora, este punto es extremadamente importante porque aquí es donde viene también el segundo error que se suele cometer. Hasta aquí vamos muy bien, pero yo ahora empiezo a aclarar y encima cojo un color del primer error, acordaros, con poca saturación, y el segundo error sería hacer la luz de la fuente de luz muy amplia. Imaginaos que yo ahora tuviera en el aerógrafo un color al que le he añadido mucho blanco y ocupo mucho espacio. Mi luz perdería todo este tono medio de aquí, verde, y se vería de un tono más agrisado o pastel. Perderíamos totalmente el efecto. Cuando ya hemos creado esta tonalidad, que digamos que es la que queremos que sea la luz, tenemos que ir reduciendo cada vez exponencialmente. Es decir, nuestra reducción de tamaño, conforme vamos aclarando el color, tiene que ser mucho más marcada que en los primeros pasos, que es donde estamos construyendo, digamos, el color de esa luz. Yo voy a aclarar, voy a añadir, por ejemplo, una mezcla de estos dos colores. Vamos a ir repitiendo conceptos durante el vídeo, porque lo que quiero es que realmente entendáis el funcionamiento de esta técnica para que, si estáis cometiendo algún error, lo podáis solucionar. Ya tengo un color que sigue siendo muy intenso, más clarito, y ahora vamos a reducir. Reducimos luz. ¿Dónde? En la zona central. Fijaos cómo ya se empieza a conseguir cada vez más el efecto, pero necesitamos todavía seguir potenciando esa zona central. ¿Por qué? Porque la luz en su fuente es muy clara, prácticamente blanca. Otra cosa importante es que nunca podremos imitar el blanco de la luz o los colores puros de la luz con pigmento. Es imposible hacer el mismo rojo de una bombilla roja, es imposible hacerlo con pigmento. Partimos de esa base. Con todos los colores pasa igual. Los colores de la luz no se pueden hacer con pigmento, no tienen la misma intensidad nunca. Para ello nosotros tenemos que falsear el resto de la miniatura. Para yo conseguir que esa luz parezca más clarita, tengo que oscurecer el alrededor. Entonces yo ya tengo esto y ahora tengo que seguir concentrando la luz. Ahora vamos a ir directamente con el tono amarillo prácticamente. Y seguimos centrando la luz. Este ya es el que va dando el toque, haciendo que el efecto sea más creíble, ya que se va acercando al color extremo que poseería una fuente de luz. Incluso, fijaos cómo, haciéndole un punto, un pequeño punto con este amarillo, ese simple pequeño toque hace que nos creamos mucho más el efecto. ¿Por qué? Porque una luz, de donde empieza, siempre tiene mucha intensidad. Entonces necesitamos eso. Es un error quedarse en pasos anteriores. Tenemos que aclarar mucho más, eso sí, en un punto muy pequeño. Que ahí es donde se suele fallar. Empezamos a meter colores muy claros, ocupando mucho espacio, perdiendo los tonos medios y ahí diríamos bye bye al efecto. Mirad, otro punto más. Podemos y tenemos que hacerlo en una zona extremadamente reducida para que sea creíble. Cuando hacemos estos puntos y decimos, uy, es que no se me ha quedado suave del todo o se ve brusco, aquí se ve un corte muy brusco que no sería natural una luz, pues con el aerógrafo podríamos seguir, digamos, fundiendo, ¿no? Fijaos en cuanto suavizamos con el aerógrafo, cómo volvemos a recuperar. Ahora voy a hacer un OSL práctico en esta miniatura de Terrible Kid Stuff, que os dejo el enlace a su página web en la descripción del vídeo. Muy pronto va a salir un Kickstarter donde una de las miniaturas que lanzan es esta misma, que son miniaturas de una calidad brutal de casteo, son muy agradecidas de pintar ya que tiene, aunque la miniatura es pequeñita, pero tiene las partes muy grandes, cabezas grandes, armas grandes, tiene las manos grandes, entonces los detalles en general son grandes y son muy entretenidas de pintar. Además, esta miniatura
está totalmente grabada y voy a subir el proceso completo en mi canal de Patreon. Cómo hice esta armadura, cómo pinté los cueros, cómo pinté los distintos elementos. Así que es una gran oportunidad si queréis pillaros esta figura y encima seguir el proceso completo en el canal de Patreon. Vamos a hacer como que el martillo está iluminado por dentro. Lo primero que vamos a hacer para comenzar el OSL es que vamos a pintar las partes que vayamos a hacer del martillo, las vamos a pintar en un color más clarito. Y esta parte de la teoría también es interesante. Se suele marcar con blanco antes por la sencilla razón de que el azul que va a quedar si lo ponemos encima de blanco va a quedar más vivo que si cogemos azul y lo aclaramos con blanco. Porque cuando mezclamos colores siempre le hacemos perder intensidad. Es más interesante coger colores ya puros de bote que tengan intensidad, o también se puede falsear con esto. Se hace una especie de grisalla, se marca en blanco, y cuando aplicamos el aerógrafo con el aerógrafo o con veladura, como el color transparenta, el color que va a quedar encima se va a ver mucho más vibrante que si aclarásemos el azul con blanco. ¿Qué pasa? Que muchas veces tendemos a empezar a cubrir capa, 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 y al final pues no transparenta prácticamente nada de lo que hay debajo y el resultado es como si no hubiéramos pintado blanco. Nosotros vamos a intentar mantener un equilibrio y que no se cubra del todo. Para ello voy a coger esta tinta blanca de acá, que me gusta bastante, y vamos a marcar el interior, que sería la zona, digamos, que queremos que sea la más luminosa. Recordad, la parte, si nuestra luz procede del interior, el interior va a ser la parte más brillante. Una vez que más o menos hemos marcado con el pincel las partes más profundas de lo que va a ser el OSL, vamos a crear un haz de luz con tinta blanca también con el aerógrafo para evitar los cortes bruscos. Recordad, si yo ahora meto una veladura aquí, ¿veis cómo aquí corta bruscamente? Pues ese corte se va a ver brusco y no va a aparecer una luz. Recordad, la luz tiene que ir suave. Entonces necesitamos crear ese haz de luz primero en blanco para que cuando luego apliquemos la veladura sí que funcione como una luz y se vaya expandiendo de forma suave. Me está pintando verde. No lo limpié bien del paso anterior, pero bueno, es tan claro que parece blanco. No os preocupéis. Ya tendríamos esta primera fase de la preiluminación para ahora colocarle un azul intentando no cubrir de forma totalmente opaca para conseguir que ese azul se vea muy intenso y ya tendríamos el tono medio de la luz perfectamente fijado y ya simplemente nos tendríamos que ir centrando a la parte más profunda. Vamos a utilizar este azul que es bastante potente en cuanto a saturación. Vamos a limpiar bien que no me pase como antes. Y con este es con el que vamos a hacer nuestro primer haz de luz. Hay que tener cuidado de no abusar mucho, porque si empezamos a colocar mucho pigmento vamos a ir oscureciendo cada vez más esta preiluminación que hemos hecho, perdiendo pues ese paso. No pasaría nada porque se puede recuperar luego metiendo más luz, pero vamos a intentar desde un inicio pues ahorrarnos eso. Y ahora, ya que tenemos esto con veladura a pincel, vamos a pintar las partes blancas que se hayan quedado. Una veladura del tipo 1 aproximadamente. Con un par de pasadas debería ser más que suficiente. Una vez que hemos rematado todas las partes que se habían quedado así blancas, vamos a pasar al siguiente paso. Hasta aquí, hasta este paso, todo el mundo suele llegar sin problema. El problema llega en este, por los motivos que os comenté al principio. Ahora, podríamos aclarar con blancos teniendo un celeste más desaturado o directamente coger un color como este, que es más claro pero tiene buena carga de pigmento y que fuera nuestro color para iluminar. Eso para empezar, pero si hacemos las luces muy grandes con este, también vamos a perder el efecto. ¿Por qué? Porque si quitamos esta zona que es más oscura,
este no va a parecer claro por comparación. ¿Qué tenemos que hacer? Recordad, achicar las luces de forma exponencial, es decir, reducir mucho su tamaño, para no cubrir una amplia zona y que el efecto de iluminación funcione mejor. Vamos a centrarnos en la zona, vamos a centrarnos en la zona luminosa. En este punto el efecto sigue sin funcionar. ¿Por qué? Por una cosa muy importante. Todas las aristas que están cerca del objeto luminoso y están orientadas hacia ese objeto deberían estar rebotando esa luz. Nosotros todavía no hemos perfilado, no tenemos esa seña de identidad de una luz que haga entender a nuestro cerebro, ahí hay algo que está brillando y está iluminando lo del alrededor. Vamos a perfilar con el mismo celeste, este que hemos aplicado, y todavía no funciona bien el efecto porque también nos falta, acordaos, la luz se acerca mucho al blanco. Deberíamos de acercarnos nosotros mucho al blanco para conseguirlo. Y estamos todavía muy lejos. Entonces vamos a coger el celeste, dilución capa base y vamos a empezar a perfilar. Incluso nosotros aquí con el pincel podemos seguir potenciando esa luz central. ¿Veis cómo al hacerlo el efecto empieza a funcionar mucho? Hay veces que vosotros pensáis que lo estáis haciendo incorrecto y en realidad vais bien, lo único que os faltan más pasos. A mí me gusta bastante hacer como chisporroteos en la energía, como partículas. Creo que le da un toque muy ciencia ficción, que encima potencia el efecto. Lo hago mediante puntitos así como sueltos. Entonces podéis incluirlo cuando estéis haciendo un OSL, pues esas pequeñas partículas de energía, sin abusar, muy pequeñitas. El efecto se va a ver increíble en cuanto le metamos una nueva luz más potente. Eso es lo que va a hacer ya que resalte más. Pero, repito, importantísimo, esta luz tiene que ser ya todavía mucho más pequeña. Porque si la hacemos muy grande, vamos a ocupar mucho espacio con un tono que tiene mucho blanco. Y vamos a perder los tonos medios, por comparación, esa luz no va a parecer clara. Porque a su alrededor no hay otra luz del mismo matiz que sea más oscura. Así que el truco está en reducir mucho. Podemos primero marcar con el pincel y luego fundir con el aerógrafo. ¿Eso qué nos va a hacer? Que tengamos más cuidado a la hora de expandir la luz, ya que solamente trabajaremos en lo que pintemos con el pincel. Para aclarar este color lo vamos a hacer con amarillo hielo. Bueno, en este caso es pastel hielo, que es el primo, porque contiene amarillo y cuando aclaramos hace que no pierda luminosidad. Entonces yo tengo aquí este color, que es el que hemos utilizado, y aclaro con amarillo hielo. Y vamos a tirar por este camino. Misma operación, reducir el tamaño de la luz, perfilar de forma más clarita, ahora sí, las aristas que se encuentren más cercanas. Antes hemos perfilado todas y ahora ya las que se encuentren más cercanas al punto central. Entonces sería, imaginaos, el punto central, la luz está aquí, y conforme se aleja, punteo. Y conforme se aleja, punteo. Para que la intensidad más potente sea ahí en el centro. Para que la luz quede más difuminada, lo hago apunteado. Así queda más suave, digamos. Simplemente con hacerle eso, ya el efecto funciona. Ya sí que el OSL en mano parece más una luz. Y insistimos en la zona central. Hay que tener cuidado de no perfilar todas las aristas de nuevo, porque
si perfilamos todas las aristas, todas van a tener el mismo color y ninguna está brillando. Y fijaos cómo el martillo ya empieza a parecer que está iluminado por dentro. Obviamente le falta trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Vamos a fundir esa luz que hemos hecho en el centro y esa luz que hemos hecho también. ¿Cómo? Con el mismo color que estábamos utilizando, pero aplicado con el aerógrafo. Y en un punto extremadamente reducido. Y recordad no pasarse. Simplemente un poquito para fundir. Porque si nos pasamos, perdemos el tono medio. Acordaros de eso. Y podemos hacerlo también, aunque no lo hayamos hecho con el pincel, en la otra. Ya solo nos quedaría seguir aclarando, añadiendo más pastel hielo, reduciendo mucho el tamaño de la luz, hasta conseguir que se concentre en un punto extremadamente reducido. Ya es repetir operación constantemente. Tendría ese color y vamos a centrar cada vez más la luz en un punto mucho más pequeño. En este punto mejor con el pincel, ya con el aerógrafo ocuparíamos demasiado espacio. Podemos seguir poniendo esas partículas que he comentado, pero ya de una forma más comedida. Con la veladura suavizamos la luz para que se vea más homogénea con el propio comportamiento que tiene la luz. Y sería ya seguir repitiendo este proceso hasta obtener el resultado que nosotros veamos conveniente y que veamos creíble. Fijaos cómo voy a meter una luz más ya prácticamente con amarillo hielo. Para mí, este OSL no estaría ni mucho menos acabado, ya que se le puede recuperar color, potenciar la luz central, incluso hacer el haz de luz un poco más grande, ya que es un elemento muy oscuro, para que el efecto todavía funcione mejor, pero creo que ha quedado bien explicado la esencia de este efecto, que es lo que yo pretendo con este vídeo, que se entienda cómo hacerlo. Recordad, saturación de color, no hacer luces muy grandes para no perder precisamente esta y perfilar la arista. Antes de terminar este vídeo, quiero mostraros una cosa. La primera es que el tono medio es el que determina de qué color es un OSL. El rojo es un color que cuando lo aclaramos se pierde porque se va al rosa o al naranja. Entonces, si queremos que un OSL sea rojo, lo que tiene que haber es mucho rojo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Mirad, para crear el primer haz de luz tendríamos que empezar con un color que fuera más oscuro que el rojo para que así el rojo destacase. Luego tendríamos que hacer el haz de luz principal, el más grande, con rojo, que ocupase mucho espacio. Este ya se vería potente, ya que lo rodea es un tono más oscuro. Ahí está la clave. Recordad, los colores funcionan por comparación. El rojo se va a ver más brillante si está rodeado de un color que es más oscuro. Y luego aclararíamos, para que no perdiera luminosidad, con un amarillo, pero lo iba a volver naranja. ¿Qué tendríamos que hacer? El truco de reducir mucho la luz. Haríamos la luz mucho más pequeña, dejando que lo que más espacio ocupe sea el rojo. De esta forma nuestra luz seguirá pareciendo rojo, aunque el centro de la luz tienda al naranja y el amarillo, pero todo su alrededor es tan rojo que nos va a dar la percepción óptica de rojo. También nos lo podríamos llevar al rosa, pero a mí me resulta más fácil con naranja, ya que el naranja es más luminoso que el rosa y es más fácil de conseguir el efecto. Pero recordad, tiene que haber mucho rojo. Y por último, si nuestra superficie fuese blanca, como los colores, acordaos, vuelvo a repetirlo, funcionan por comparación, si yo hago un OSL aquí, como el que hemos hecho ante verde, se va a ver más oscuro que el blanco y no va a aparecer una luz, ¿vale? Tendríamos que oscurecer el alrededor de la luz.
Pues cogeríamos, como hemos hecho antes con la superficie negra, lo mismo, porque yo he empezado con un color muy oscuro, pintaríamos el primer haz de luz oscuro que haría determinador y luego empezaríamos a aclarar, siendo lo que más se viera el verde potente, pero ya nuestra luz estaría rodeada del verde oscuro y no del blanco. Eso haría que podamos mantener el efecto y que la bombilla se viera como si fuera una bombilla. Este tema, si queremos verlo en profundidad, es bastante complejo, ya que las luces de diferentes colores no afectan igual a determinados colores. ¿Qué quiero decir con esto? Una luz verde iluminando a un objeto rojo, por ejemplo, va a hacer que ese objeto rojo se vea prácticamente negro. Pero esos son otros temas que son más complejos y si os interesa podemos verlo en otro vídeo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si se ha entendido cómo hacer un OSL. Creo que he dado las claves básicas para la pintura de miniatura que nosotros podemos tener al día a día, sin haber metido en profundidad y habiéndome quizá dejado cosas más profundas en el aire, pero yo creo que con lo que he dicho ya hay de sobra para que podáis hacer vuestros OSL en las miniaturas. Si queréis que haga algún tipo de OSL concreto o lo que sea, estaré atento a la cajita de comentarios a ver qué ideas me dais, que siempre me soléis dejar ideas bastante chulas. Así que dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.